Mi hijastra me pidió su parte de la herencia. Lo que encontré después me hizo dudar de mi respuesta. Mi esposo Márquez murió a principios de este año. 32 años, un aneurisma que nadie vio venir. En medio de una junta de trabajo, un martes cualquiera. Un día estaba discutiendo presupuestos por teléfono conmigo y al siguiente yo estaba eligiendo un ataúd. Nos dejó a mí y a nuestros 2 hijos. De 6 y 3 años, una fortuna que ronda el $1.000.000 entre inversiones, la casa y su seguro de vida. Lo que no nos dejó fue instrucciones claras sobre qué hacer con Bailey. Bailey tiene 16 años. Es hija de Márquez de cuando él estaba en la preparatoria con una novia de esa época, cuando ella le dijo que estaba embarazada. Márquez cortó con ella en el acto. No estaba listo para ser padre, me dijo una vez. Como si esa frase explicara 10 años de ausencia. La vio quizás 5 o 6 veces en toda su vida. Un cumpleaños aquí, una Navidad allá, siempre incómodo, siempre con prisa por irse. Yo conocí a Márquez cuando Bailey ya tenía 7 años. Para mí siempre fue una idea abstracta, la hija de otra vida que él prefería no mencionar. Nunca la traté mal. Pero tampoco hicimos ningún esfuerzo real por acercarnos. Ahora entiendo que ese silencio nos iba a explotar en la cara. 3 semanas después del funeral, me llegó un mensaje de Bailey: hola. Sé que esto es raro, pero necesito hablar contigo sobre la herencia de mi papá. La leí como 10 veces antes de responder. Le expliqué con la mayor delicadeza que pude reunir en ese momento. Que el testamento de Márquez era muy específico, todo era para mí y para nuestros 2 hijos. No la mencionaba en absoluto, no porque yo lo hubiera decidido, sino porque así lo había dejado escrito él mismo, años atrás, antes siquiera de que yo lo conociera. Su respuesta llegó 1 hora después. Me contó que su mamá y ella estaban a punto de que las desalojaran, que desde que Márquez murió, dejaron de recibir la manutención que él pasaba, una manutención que, para ser honesta, yo ni sabía que existía hasta ese momento, que estaban vendiendo cosas para pagar comida, que ella pensó que, aunque fuera poco, yo podría ayudarla. Sentí algo parecido a la culpa, pero también sentí algo más frío. El testamento de Márquez era una instrucción legal clara. Y yo tenía 2 niños pequeños que dependían de que ese dinero se administrara con cuidado, no con el corazón. Le dije que lo sentía mucho, que entendía su situación, pero que no podía tomar decisiones que fueran en contra de lo que Márquez había dejado por escrito. Y que tampoco me sentía en posición de asumir la responsabilidad de mantener económicamente a alguien que apenas conocía. Bailey no se lo tomó bien. Su siguiente mensaje decía que yo era una interesada sin corazón y que ayudarla era lo mínimo que podía hacer para compensar años de abandono de su papá, como si yo fuera responsable de las decisiones que Márquez tomó cuando tenía 18 años, 15 años antes de que yo apareciera en su vida. Al día siguiente, la mamá de Bailey, Renee, me escribió directamente. El tono era distinto, más calculado, menos emocional. Me dijo que tenía guardados mensajes de texto de Márquez donde él prometía, en distintos momentos, que algún día iba a arreglar las cosas con Bailey, que consideraba injusto que sus hijos vivieran en una casa de $600,000 mientras Bailey dormía en el sillón de una amiga. Le respondí que lo lamentaba genuinamente, pero que las intenciones verbales de alguien que ya no está aquí para confirmarlas no cambian lo que dice un documento legal firmado. Renee insistió, mandándome capturas de pantalla de conversaciones viejas, de años atrás, donde Márquez efectivamente le decía cosas como voy a compensarle esto algún día o no puedo darle nada ahora. Pero eso va a cambiar, eran promesas vagas, del tipo que cualquier persona dice, sin necesariamente tener un plan detrás. Aún así, verlas me removió algo porque yo, francamente, nunca había visto ese lado de Márquez. El hombre que conocí evitaba el tema de Bailey casi por completo. Eso fue el viernes. El sábado, Bailey subió un video a TikTok. No mencionó mi nombre directamente, pero cualquiera que conociera la situación sabía exactamente de quién hablaba. En el video, con los ojos rojos, contaba que su papá la había abandonado toda su vida y que, ahora que había muerto, su nueva familia ni siquiera le daba las gracias por existir, mucho menos ayuda. Decía frases como crecí sabiendo que él tenía otra familia que sí quería, y ahora hasta muerto sigue eligiéndolos a ellos por encima de mí. El video se hizo viral dentro de su círculo local, 40,000 vistas. Cientos de comentarios llamándome exactamente lo que Bailey ya me había llamado. Interesada, sin corazón, una madrastra de cuento. Alguien incluso encontró mi perfil de Facebook y empezó a mandarme mensajes privados exigiéndome que hiciera lo correcto. Mi suegra, la mamá de Márquez, me llamó esa misma noche. No para regañarme, pero tampoco para apoyarme del todo. Yo sé que legalmente tienes razón, me dijo. Pero legalmente no siempre es lo mismo que correctamente. Colgué el teléfono y lloré durante 1 hora, no sé si de rabia, de culpa.
o de puro agotamiento por estar defendiéndome de algo que ni siquiera había elegido. Recuerdo pensar, sentada en el piso de mi cocina a las 2 de la mañana, que enterré a mi esposo hace apenas un mes y ya estaba siendo juzgada por miles de desconocidos en internet por una decisión legal que ni siquiera fue mía originalmente, fue de Márquez. Escrita años antes de conocerme, 2 días después, mientras ordenaba las cosas de Márquez que todavía no había podido tocar. Encontré una caja de cartón en el fondo del closet. Adentro había cartas que nunca envió, un diario a medio llenar y un sobre con el nombre de Bailey escrito a mano. Dentro del sobre había una cuenta de ahorro a nombre de Bailey. Márquez llevaba casi 3 años metiendo dinero ahí en secreto, sin decírmelo a mí ni a nadie. No era mucho, era apenas unos $8,000, pero en su diario había una entrada, fechada apenas 2 meses antes de morir, donde escribía que planeaba arreglar el testamento este año y dejarle algo real a Bailey, no solo dinero de vez en cuando, algo que le compruebe que, si me importaba, aunque fuera tarde. Nunca llegó a hacerlo. Murió antes de poder cambiar una sola línea del documento legal. Me quedé sentada en el piso del closet durante quién sabe cuánto tiempo, sosteniendo ese sobre, porque de pronto entendí algo que ni Bailey ni Raney sabían, y que el testamento tampoco reflejaba. Márquez sí había querido hacer algo. Simplemente se le acabó el tiempo. Eso no cambiaba lo que decía el documento legal, pero cambiaba todo lo que yo sentía al respecto. Antes de decidir nada, fui a ver a un abogado de fideicomisos. No para pelear el testamento, eso hubiera puesto en riesgo lo que le correspondía a mis propios hijos. Y no estaba dispuesta a arriesgar eso, sino para entender qué opciones tenía. Le mostré el sobre, la cuenta de ahorro, el diario. Le pregunté directamente, ¿tengo alguna obligación legal con Bailey? Su respuesta fue clara, ninguna. El testamento de Márquez era válido, específico, y firmado años antes de que existiera cualquier intención posterior de cambiarlo. Las palabras escritas en un diario, por más sinceras que fueran, no tenían peso legal frente a un documento notariado. Legalmente estás completamente cubierta, me dijo. Lo que hagas a partir de aquí ya no es una pregunta legal. Es una pregunta tuya. Me explicó, aún así, que existía una opción intermedia que ni Bailey ni Raney habían considerado. Yo podía crear con mi propio dinero personal, no con el que heredaron mis hijos. No tocando un solo centavo del fideicomiso de Márquez. Un fondo educativo independiente a nombre de Bailey. Algo que yo decidiera dar. No algo que me exigieran. La diferencia me pareció importante. Una cosa es ceder ante la presión, y otra muy distinta es decidir por mi cuenta qué tipo de persona quería ser en esta historia. Pasé varios días dándole vueltas. Hablé con una amiga que perdió a su papá de adolescente y nunca recibió nada de la nueva familia de él. Me dijo que ese silencio le dolió más que la ausencia misma. Hablé también con mi terapeuta, quien me hizo una pregunta que se me quedó grabada. ¿Esto lo harías por obligación o por quien quieres ser tú, independientemente de lo que Márquez haya hecho o dejado de hacer? Esa pregunta fue la que finalmente me hizo decidir. Contacté a Bailey y a Raney y les pedí una reunión, no por mensajes esta vez, cara a cara, en un café neutral que Raney eligió. Llegué con los nervios de punta, sin saber si me iban a gritar o simplemente ignorar. Les mostré el sobre, la cuenta de ahorro. El diario. Bailey lo tomó con las manos temblando y lo leyó en silencio durante lo que se sintió como 5 minutos completos, aunque probablemente fueron solo unos 30 segundos. Cuando llegó a la parte donde Márquez escribía su nombre con esa intención de hacer algo real, se le quebró la voz y empezó a llorar ahí mismo, en medio del café, sin importarle quién la viera. Yo pensaba que, ni siquiera pensaba en mí, dijo entre lágrimas. Pensaba que era como si yo no existiera para él. Raney se quedó en silencio un largo rato, leyendo por encima del hombro de Bailey. Cuando terminó, me miró y dijo simplemente, no sabía esto. Genuinamente no lo sabía. Les expliqué mi decisión, no iba a repartir la herencia de mis hijos, porque esa era la voluntad legal y explícita de Márquez. Y no me correspondía a mí decidir lo contrario en su nombre, pero sí iba a crear ese fideicomiso educativo con dinero mío, como un gesto que nadie me exigía legalmente, pero que sentía que era lo correcto después de encontrar esa caja. Bailey no lo recibió con gratitud instantánea, todavía está resentida. Y con toda razón, 10 o 14 mil dólares en estudios no compensan una infancia entera de ausencia. Pero al menos ahora sabe algo que antes no sabía, que su papá, a su manera torpe y tardía. Sí pensaba en ella al final. Raney me pidió disculpas por los mensajes agresivos de los primeros días. Bailey borró el video de TikTok, aunque las capturas de pantalla y los comentarios ya llevan semanas circulando, con gente que sigue opinando sobre una situación que ni siquiera conocen del todo. No sé si hice lo correcto. Sigo pensando que, legalmente no tenía ninguna obligación con Bailey.
Y sigo creyendo que proteger la herencia de mis propios hijos era mi prioridad número 1. Pero también sé que, si no hubiera encontrado esa caja, jamás habría sabido que Márquez, al final, si estaba tratando de reparar algo, y esa parte de la historia se habría perdido para siempre junto con él. Han pasado casi 4 meses desde esa reunión. El fideicomiso ya está armado legalmente. Y Bailey lo empezará a usar el próximo semestre para pagar la colegiatura de una universidad comunitaria cerca de donde vive. No hablamos seguido, tal vez un mensaje cada 2 o 3 semanas. Casi siempre cosas prácticas, nada profundo todavía. Pero la última vez que hablamos, me mandó una foto de su carta de aceptación, sin decir gracias. Sin decir nada más que ya me aceptaron. Fue suficiente. Mis propios hijos todavía son muy pequeños para entender nada de esto. Algún día, cuando tengan edad, voy a tener que explicarles quién es Bailey y por qué existe una hermana mayor que casi no conocen. No tengo idea de cómo va a sonar esa conversación, pero espero, sinceramente, que para entonces ya tengamos algo más parecido a una relación real entre las tres, no solo un fideicomiso administrado por abogados. Renee y ya llegamos a un entendimiento incómodo pero funcional. Ella entendió que yo no era el enemigo que pintó en esos primeros mensajes, y yo entendí que su desesperación venía de un lugar real, no de pura malicia. Todavía no somos amigas y probablemente nunca lo seamos, pero al menos ya no hay gritos. En cuanto a los comentarios en línea, siguen ahí, congelados en el tiempo, llamándome cosas que ya no siento que me representen. Los dejo estar. No todos van a conocer el contenido de esa caja de cartón, ni tienen por qué. Yo sí lo conozco. Y con eso me basta para dormir tranquila.